Es bien importante que en la era de la comunicación los seres humanos aprendamos a hablar el lenguaje, lo utilicemos de manera muy puntual, sobre todo porque a veces al referirnos a ciertas palabras perdemos la noción de lo que éstas realmente significan. Y bueno, pues ¿qué tendrá que ver el lenguaje en la vida de un ser humano? Pues todo, porque son las palabras, es el lenguaje el que nos da la oportunidad de empoderar nuestra conciencia y justo es la conciencia la que nos da la oportunidad de resolver nuestras broncas diarias, nuestros problemas cotidianos. Por eso es súper importante que entendamos las palabras. En este caso, vamos a hablar puntualmente de un campo semántico, es decir, de la alineación de palabras que tienen que ver con la palabra ego. Este adjetivo que le hemos dado precisamente cuando estamos intentando hacer referencia a que alguien anda en modo tóxico, que alguien anda denso, que alguien anda pesado, que alguien anda en esta situación. En esta ocasión vamos a hablar del ego y sus derivados, en este caso el ego, el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría para marcar una variante, una diferencia entre estas y cómo operan, cómo funcionan. Este es el despertar del ser y hoy hablaremos del ego y sus derivados. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos Índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo del alma a todos y cada uno de ustedes. Como lo decíamos, vamos a hablar en esta ocasión del ego y sus derivados. Por ahí en mi canal, en mi perfil de YouTube, de Facebook, perdón, hice un en vivo justamente donde hablo de esto. Y es importante que si desean verlo para complementar con esta información, bueno, voy a dejar en la descripción mi perfil de Facebook para todos aquellos que me siguen por acá y que aún no tienen mi perfil de Facebook, bueno, pues me agreguen y puedan checar este en vivo. Vamos a estar semanalmente subiendo temas. Anteriormente no tenía yo tanto tiempo, aún no lo tengo. Por un montón de proyectos que estamos realizando, entonces no hay casi tiempo de estar haciendo videos, pero bueno, creo que parte de nuestra vocación, hablaremos por supuesto más adelante sobre la vocación, el propósito de vida, nuestras misiones personales de existencia, etcétera, y parte de mi vocación, de mi propósito en este planeta es comunicar, soy comunicador de la conciencia y como tal pues tenemos que estar haciendo énfasis pues en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que nos gusta hacer, que es precisamente comunicar todos los procesos del ser, del ego, de la conciencia en general. En esta ocasión hablaremos del ego y decíamos al principio que es un problema semántico porque es un problema lingüístico, o sea, es un problema de lenguaje. Cuando hablamos del ego, en realidad, lo único que estamos haciendo es referirnos a una parte bien básica de lo que representa la palabra, con todos sus derivados y con todos sus componentes, o sea, el contexto, que el contexto es lo que engloba a una situación determinada, en este caso el ego, es un contexto muy amplio, y dentro de este contexto hay explicaciones chiquitas, no es como cuando tú estás leyendo un libro es un contexto muy grande, y dentro de ese libro hay capítulos, y dentro de esos capítulos hay párrafos. Entonces el ego es un libro y tenemos que hablar de estos capítulos, de estas variantes, porque el ego por sí mismo tenemos que entender que no es malo. De entrada vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer la referencia, primeramente la traducción, ya lo había hecho en el video, en el en vivo que hicimos en mi perfil de Facebook. El ego no es otra cosa más que la referencia que se le da al yo en términos griegos, es decir, egos en griego significa yo. Por tanto, para poder establecer un yo significa que el ser humano ha tenido que pasar miles de millones de años de evolución para que hoy los humanos podamos constituirnos como mamíferos, animales, biológicamente hablando, de tipo pensante. Es decir, cuando el humano comenzó a decir yo, ¿qué soy yo? ¿Por qué estoy? Y comenzó a conciliarse y comenzó la luna de miel, que yo le he llamado, le he denominado la luna de miel con el ego, con el yo. Aún seguimos ahí, aún seguimos en esta luna de miel. Ya empiezan a haber inconsistencias, ya empiezan a haber broncas, ¿no? Como en las parejas. Los primeros años son de puro amor, de pura miel, por eso se llama luna de miel, porque están fuera del planeta, están en la luna y es de miel, todo es bonito, todo es dulce, todo es rosita, todo es amistoso, todo es te amo, pase usted después de usted, todo es... Doña Florinda, profesor Girafales, hablaremos del enamoramiento, es súper importante el tema del enamoramiento. Profesor Girafales, doña Florinda, pase usted después de usted, gusta una tacita de café. O sea, ahorita el humano ha estado en esta luna de miel con el ego. Ya comienza a ver la inconsistencia, como cuando pasa todas las lunas de miel, ya comenzamos a decir ego malo, ¿no? Como cuando en la luna de miel comienza a pasar el virus del enamoramiento y entonces empezamos a ver
que antes no le olían los piecitos porque suponíamos, porque todo dábamos por hecho que era bonito y ahora ya le huelen los piecitos. Ahora ya empiezan a haber inconsistencias que antes no veíamos porque ya lo vemos con más claridad. Hoy la humanidad está viendo con más claridad el tema del ego. Por eso dicen que el ego es malo. No, señor, el ego no es malo. El ego, ¿cuál es el yo? Es la capacidad de poder definirnos de manera singular como individuos únicos. Individuos dentro de una dualidad. La palabra individuo viene de dentro de la dualidad, del dúo de la dualidad. Somos seres duales con una autenticidad única y con una capacidad extraordinaria, sobre todo para poder manifestarnos. La personalidad, que no es otra cosa más que la presentación de mi persona o la habilidad de presentar mi persona, pues es justamente lo que tenemos que entender como el ego. El ego es eso, el ego es el yo, el ego es el caballo en el que nos subimos en este planeta y que nos va a llevar por una aventura extraordinaria llamada vida. Entonces el ego no es malo, pero el ego tiene ciertas variantes, entre ello un poder instintivo, químicamente hablando, que rige el 66% de nuestras tendencias. Nuestros instintos son 14 instintos ordenados en 7 áreas: el área sexual, el área material, el área emocional, el área etcétera. Ahorita vamos a estar pasando una laminita para estar más o menos puntualizando. Y entonces en estas áreas, o bajo estas áreas, o bajo estas determinaciones, o bajo estas formas de expresar, es que el ego se organiza. El punto es que nosotros ni hemos organizado nuestro ego, ni sabemos cuáles son los componentes del ser o del ego de la persona. Que a ver, el ego constituye este 66% de instinto, de poder animal, de poder instintivo. Pero sumado al ego viene el alma y viene el espíritu, que el alma no es otra cosa, para no meternos en rollos religiosos, el alma no es otra cosa más que la capacidad de expresarnos. La nobleza de un ser humano es donde radica el alma. El espíritu es la capacidad de entendernos de una manera ideológica, tomar posturas ideológicas, etcétera. Ese es el espíritu, la capacidad de razonar. El razonamiento o el espíritu habita acá arriba, en nuestra parte superior. El alma acá, en nuestro corazón, en la parte que nos permite ser seres humanos nobles y que al mismo tiempo se expresan. Pero el 66% de nuestras tendencias son instintivas, son químicas. Ese es el tema. No sabemos cuáles son los componentes del ego. Por eso acá ahorita los vamos a estar poniendo ahí, así como de manera más o menos básica, para darnos una idea. Está el área básica, que es la que refiere a lo material, el área que refiere a lo sexual, el área que refiere a lo emocional, el área que refiere a lo humanístico, la capacidad de empatía, el área que refiere lo comunicacional, el área que refiere a lo ideológico y por supuesto lo racional. En estas 7 áreas nos desarrollamos y bueno, dentro de cada una de estas áreas hay un montón de quehaceres. No vamos a entrar en el tema de la laminita, esto solamente quería mostrarles de manera gráfica y general lo que es. Ahora brinquemos a la siguiente laminita, que ahorita de todas maneras les voy a tener un lado mío. Lo importante de esta segunda laminita, que es la intención de entender cómo opera el ego. El ego, que no es otra cosa más que el yo puesto en acción. El ego es este 66% específicamente. A ver, vamos a hacer la primera parada. El término ser humano se compone de 2 palabras: ser y humano. Precisamente la parte humana es la que caracteriza nuestra composición mamífera, nuestra parte instintiva, nuestra parte animal, biológicamente hablando. Y el ser refiere a la parte superior, a la parte racional, a la parte ideológica, a la parte comunicacional, a la parte expresiva. Por eso es importante que hagamos esta variante, que el ser, entender qué es el ser y cómo funciona para poder entrenar a nuestra parte mamífera. Mientras esto no suceda, ¿qué va a pasar? Que la parte mamífera va a ir tomando poder. Ese es el ego, el 66% que rige nuestros instintos, que no están entrenados, que no lo hemos negociado. Y entonces cuando el instinto emerge, se comience a ir a esta parte depredadora. Porque, otra parada, somos mitad depredadores y mitad civilizados. Tenemos esta parte depredadora, que es lo que caracterizaba al diablito que nos hablaba, que no hay ningún chingado diablito. En realidad es nuestra parte de poder, lo que ha hecho que nos constituyamos como una especie por encima de las demás especies, y que todas las especies eran salvajes y nosotros logramos ponernos encima de ellas como los máximos depredadores de este planeta. Por tanto, nuestro nivel de depredación es mucho, somos seres sumamente depredadores. El problema es que somos depredadores y al mismo tiempo somos civilizados, tenemos esta nobleza que civiliza nuestra depredación. Si no está equilibrado, si la parte civilizada no entra en la parte depredadora de manera salvaje se va. Porque es importante entender esto: nosotros somos seres depredadores de manera natural.
Por tanto, a través de la evolución hemos rescatado, hemos expuesto una parte civilizada. El punto es que no hemos logrado sentar las bases de nuestra civilidad individual a través de los principios, de los valores humanos, para poder entrenar a la otra parte. Y si eso no suceda, repito, como de manera natural ya venimos con el paquete salvaje, primitivo y depredador, pues esta parte se va. Es como cuando tú una casa la dejas sola, la jungla va a comenzar a tomar poder. No porque haya un demonio salvaje de la jungla que se mete a tu casa, sino simple y sencillamente porque tú no le estás dando mantenimiento a tu casa. Porque el universo es salvaje, el universo es depredador por naturaleza, el universo no es bonito, el universo no anda decorando la jungla, el universo llega de modo salvaje para que la conciencia pueda regular, civilizar y crear armonía, que la armonía no es otra cosa más que la complementación civilizada y armónica, más que la fusión de todo lo que existe de manera ordenada, de manera organizada. De ahí viene que la armonía está sujeta al orden y a la organización. Exactamente como nosotros somos entidades sumamente organizadas, sumamente orgánicas, orgánico viene de organizado, sumamente funcionales e integradas, con un orden específico, con sistemas de funcionamiento. Eso es lo que el humano tiene que hacer en estos tiempos, pero como no lo ha hecho, como no se ha dedicado a revisar su ego, como piensa que es malo porque se le mete el diablo y este tipo de cosas que lo único que hacen es distraernos, pues vemos como al ego malo, y de ahí viene el tema de que la mente es mala por naturaleza, el ego es malo, no señor. Vamos a empezar con la explicación semántica. Ego significa yo, el ego no es malo, el ego necesita entrenarse y adiestrarse porque si no de manera natural se hace depredador. Eso tenemos ya que entenderlo. Lo siguiente, la palabra egoísmo, que vamos a traer otra vez la tablita. La palabra egoísmo significa, como dice ahí, concentración del yo. En ningún sentido también ser egoísta es malo. Necesitamos ser egoístas para poder incluso amar a otra persona. No podemos amar a alguien si no nos amamos a nosotros, porque si amamos a alguien sin amarnos primero a nosotros, no vamos a tener la suficiente dignidad y entonces van a comenzar a pisotearnos. El último terminamos largándonos, llenándonos de orgullo y brincando del egoísmo al egocentrismo. Ojo, el egoísmo es súper necesario en dosis moderadas. ¿Cuáles son las dosis moderadas de egoísmo? Bueno, pues cada quien sabrá. Aquí tenemos estas variantes, el orgullo y todo lo que va surgiendo a partir de ahí, de arriba para abajo. Tenemos que entender que necesitamos una dosis mínima de orgullo para poder desarrollarnos en nuestra autoestima. Si nos vamos hasta abajo, una dosis de capitalismo. Necesitamos hacernos ávaros en cierta medida para poder capitalizarnos, para poder acumular el capital. Necesitamos tener cierto sentido de lujuria en dosis mínimas y ordenadas, adecuadas y bien organizadas para poder ser lo suficiente buen amantes para disfrutar la monogamia o para disfrutar cualquier tipo de gamia, ya sea poligamia, monogamia, lo que sea. Necesitamos dosis de lujuria. Sin ello no se podría. O sea, imagínate tú que le andes jugando al célibe con tu esposa, pues no se puede, evidentemente. El punto acá es ¿qué tantas dosis necesitamos? Entonces aquí el tema es que cada quien va a irse rigiendo en base a sus autonomías, a sus entendimientos. Porque si tú dices que la lujuria es pecado mortal y te lleva el diablo, pues entonces vas a tener una camisa de 11 varas, te vas a meter en camisa de 11 varas porque tu instinto va a querer aparearse, tu instinto sexual va a estar buscando apareamiento. Y si tú no se lo das, recordemos, el 66% de nuestras tendencias químicas vienen del ego. Y entonces si tú lo reprimes, se desborda, se desboca y luego por eso viene el problema. O sea, si tú reprimes, vas a tender a desbocar. Esa es una consecuencia natural de causa y efecto. Por eso es súper importante entender que no podemos reprimir ni desbocar. Y así, cada uno de estos requieren esta dosis que está aquí. Ese es el egoísmo. Este es el egoísmo. El egoísmo es la concentración del yo justamente, y eso en ningún sentido es malo, ni pecaminoso, ni negativo. De aquí, si esto no se regula, si nosotros no sabemos cuál es la dosis medida, si nosotros no nos entendemos, no sabemos cuáles son nuestros gustos en términos de actividades sexuales o a lo que se llama lujuria, o en términos de avaricia, para poder nosotros necesitar esta necesidad intrínseca de poder acumular capital para poder después multiplicarlo, etcétera. Si nosotros no sabemos cuál es la medida entre nosotros, porque no mezclamos el ser con lo mamífero, con el ego, es decir, el ser es el pensar, es el racionar, y si no hacemos un entrenamiento, pues evidentemente se desborda tanto la lujuria, tanto la avaricia, se desborda la procrastinación, se desborda el orgullo, y entonces nos convertimos en seres egocéntricos. Ese es el problema. Regresamos.
El problema entonces no resulta el egoísmo, el problema resulta el egocentrismo. Y el egocentrismo, vamos a rezar a la tablita, el egocentrismo justamente es esto que estamos ahí viendo en la parte donde está el victimismo, el negacionismo y todo esto, que de pronto nos hace seres sumamente, ahí es cuando viene la palabra defectos, porque no somos defectuosos, simplemente estamos en un modo deformado de nuestra personalidad. Esa es la bronca, el problema entonces vierte en el egocentrismo. Ya la egolatría es un problema sumamente patológico. Hablar de egolatría, pues ya entonces resulta hablar de condiciones ya meramente desvirtuadas, hablar de condiciones ya meramente sacadas de contexto. Alguien ególatra es alguien que está en un momento ya sumamente patológico y por tanto ya necesita un tratamiento de rehabilitación, de reinserción, de readaptación. Pero bueno, cuando nosotros estamos en el modo egocentrismo tenemos que regularnos con principios humanos, con valores, con ética. Ahí viene que tenemos que estudiar de pronto de nuevo el humanismo, la ética, los valores. Y es que ya no es cosa uy, qué hueva jugarle al bueno, no, porque recordemos, tenemos una parte depredadora que va a mediar, que va a dar una regulación. Entonces, si tú aprendes a regular, por ejemplo, cuando el egocentrismo ya te hizo a través ya brincó de egoísmo, que es lo que necesitamos, la dosis de concentración del yo que necesitamos, cuando el egoísmo brincó al egocentrismo y ya estamos deformando, ya entonces somos individuos sumamente protagonistas y después brincamos al victimismo y comenzamos a tener esta deformación de nuestra personalidad, entonces ya necesitamos actuar con valores y con principios. ¿Cuáles? Pues esa es tarea nuestra investigarlo. Nosotros en los cursos que damos, en la comunidad Ser Tú, en el curso que damos llamado Formación Consciente para el Despertar del Ser. Bueno, es un programa básicamente donde exponemos los principios, los valores, cómo regular el ego, cómo entrenarlo, cómo crear nuevos hábitos. No damos cosas fuera del otro mundo, no somos coaching ni hacemos este tipo de cosas, simplemente planteamos una alternativa de información porque, repito, el problema es el lenguaje. Si tú supieras, por ejemplo, que la humildad regulada con la dignidad van a generar esta regulación de tu orgullo y ello te va a evitar que brinques al egocentrismo, o sea, al protagonismo, al tema de la victimización y todo eso. Pero de la mano siempre. No puedes tener humildad sin dignidad porque se convierte en humillación. Y tampoco puedes tener dignidad sin humildad porque se convierte en soberbia. Entonces vuelves a lo mismo, al egocentrismo. ¿Qué necesitamos? Regularlo. Este tipo de cosas, o sea, es por ello la importancia del lenguaje. Este tipo de cosas la enseñamos nosotros. Básicamente nosotros lo que hacemos es un recorrido, es un tour por el lenguaje castellano, por el lenguaje español, para lograr entender cuáles son dentro del orgullo, dentro del ego que rige el carácter y que se tiene que designificar al orgullo para poder sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, elevar nuestra autoestima. Y los principios y los valores que necesitamos para que este orgullo no se convierta en un protagonismo excesivo y después en un victimismo, o sea, en un egocentrismo. Eso es lo que hacemos nosotros, básicamente, es lo que explicamos. El campo semántico que tiene que ver con el carácter, que es el componente número 7, como lo veíamos en las laminitas, y así consecutivamente cada uno de los componentes del ser humano que van a darte como resultado, el curso te da como resultado que entiendes cuáles son las palabras. Ahora, si no quieres meterte al curso porque te caigo gordo, porque no te da, porque se te da un huevo a los cursos, etcétera, bueno, pues entonces tú búscale. El punto es que te metas a buscar los principios y los valores concernientes para que entonces tú vayas experimentando una nueva postura. Los valores son fundamentales, los valores sacan lo mejor de nosotros, lo más noble de nuestro ser. A ver, pero somos depredadores, somos lo peor de nosotros, sí, en algún sentido, porque si tú lastimas a alguien desde la depredación, evidentemente sí estás incurriendo en un acto deplorable humanísticamente hablando. Si tú no regulas tu egoísmo en términos de lujuria, si lo densificas vas a convertirte, si eres hombre, en un depredador sexual, y entonces eso va a traer como consecuencia que lastimes a alguien, y evidentemente pues hay leyes que regulan que eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque vinimos a este planeta a armonizarnos, a organizarnos, a ponernos de acuerdo, a pesar de las diferencias, a respetarnos y a convivir entre nosotros y crear una perspectiva, una realidad donde el respeto y la armonía sea lo que prevalezca y no todo lo contrario. Por eso sí es importante que entendamos que los valores humanos y los principios éticos son fundamentales. Ya en estos tiempos ya no andamos para ver si
si se puede o no se puede. Concluyo con si vamos a utilizar los principios y es más cuestión de vanidad, portarme bien, ya no hay de otra. En estos tiempos ya no podemos porque nos trastornamos. Ya ahorita hay gente cada vez que está en un estado de egolatría, gente en procesos de adicción, de drogadicción, de alcoholismo, de adicciones emocionales. Ya ahorita el tema de la adicción ya es un proceso súper fuerte. ¿Y qué es la adicción? Cuando ya no tienes gobierno sobre ti, cuando lo que tú dices ya no causa efecto sobre ti. Ese es el problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Entender si estamos en un grado de egocentrismo, en qué grado de egocentrismo e irlo regulando. Ahora, ¿se puede? Hombre, estamos en la época de la información y del entrenamiento y de la alternativa y de la asesoría. Sobra ahorita quién nos pueda alivianar y quién nos pueda asistir. Nosotros personalmente nos dedicamos a eso. Yo consulto y mis consultas son en función de eso, de retomar los principios, los valores. Tengo un montón de información didáctica, la cual le brindo a mis consultantes. Yo no tengo pacientes, yo no soy médico ni mucho menos, pero desde lo que hago, lo que me dedico, que es la sociología y la ontología, pues sí tengo una alternativa por los estudios que he hecho. Pero ahora, si tú no quieres venir a consultar conmigo, está bien, no vengas. O si no te quieres meter al curso, está bien. O si no quieres ser parte de la comunidad, está bien. El punto es que lo hagas. El punto es que tú el punto es que tú registres tu egocentrismo, tu nivel de egocentrismo, y en esa medida lo vayas regulando y lo monitorees y lo vayas tratando. El egocentrismo se tiene sí o sí que regular, porque si no vuelca la egolatría, y en la egolatría es bien difícil que tú con tu propia autonomía y con tu propia determinación puedas lograr revertir el proceso. Eso ya son hechizos muy avanzados, hechizo por decirle de alguna manera. Te has repetido tantas veces que los demás están mal y que tú estás bien, que te creíste el cuento y que ya se hizo patológico. Cuando alguien está en modo egocentrista se le nota, es tóxico, es odioso, es pedante, es presumido, es necio, etcétera. Y ahí tú tienes que hacer la evaluación. Todos en algún momento de nuestros días vertimos al egocentrismo, brincamos del egoísmo al egocentrismo. Y eso es hasta normal. El punto es que le bajes, el punto es que no brinques, que cuando tú sientas que el egoísmo se está subiendo, le bajes 3 rayitas. ¿Y como madres le bajo 3 rayitas? Pues con los principios, con los valores, con la ética, con el humanismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la información hoy está al alcance de nuestras manos, de un clic de distancia nada más. Es cosa que empecemos a crear nuevos hábitos y que estos hábitos se constituyen en nuevas costumbres. Yo repito, no estoy haciendo promoción de lo que hago, pero sí es importante saber que hay métodos que son sumamente sencillos y que pues tienen que ver más con que no quites el dedo del renglón y con que seamos constantes para lograr constituirnos unas personas no nuevas. Somos lo que somos y seremos lo que nacimos siendo. El punto es que hemos creído que somos nuestro egocentrismo y no, somos nuestro ego, no nuestro egocentrismo. Y nos caracteriza probablemente nuestro egoísmo, pero no somos nuestro egocentrismo, o sea, no somos nuestros excesos. El problema del egoísmo es el exceso del egoísmo cuando se convierte en egocentrismo. Y repito, del egocentrismo a la egolatría hay un pasito chiquito. Y cuando ya caemos en egolatría ya es un proceso patológico, ya es un proceso físico, ya son síndromes, ya tenemos que que ir a algún lugar, a algún grupo de rehabilitación, de autoayuda, algún lugar que ya nos ayuden, porque el problema ya es muy grande. Entonces, para no llegar a la egolatría, desde el egocentrismo podemos ir regularlo y no brincar del egoísmo. El egoísmo, repito, es necesario, sí lo necesitamos, es la concentración del yo. El egoísmo se necesita, sin el egoísmo no podríamos ser seres singulares y exponer nuestra singularidad, pero tiene que ser medido. Es como la comida chatarra, no la podemos comer en grandes cantidades porque nos mata. Es como el azúcar. El azúcar es un complemento, es un postre, no es un alimento. La leche, todos los lácteos son complementos, son postres, no son alimentos. Y si tú comes los postres como alimentos, pues evidentemente tu salud se va a deformar. Y claro que dentro del egocentrismo, quienes padecen problemas de sobrepeso o de falta de peso, pues tienen un problema grave ahí en cuanto a su forma de alimentarse, que tienen que empezar a atenderse, porque tampoco podemos hacer apología de que yo estoy gordito pero sí me quiero. No, pues estás mal, estás egocéntrico, estás metido en tu yo a la tercera potencia. Vamos a quedarnos con esto. El yo tiene cuatro variantes. Alguien me decía, anda muy yo-yo, es el mal del yo-yo, sí. El yo-yo vamos a hacer matemáticas sociales. El yo-yo a la segunda potencia es el egoísmo. El yo a la tercera potencia, que es el yo, ese es el exceso desmedido del yo.
es el egocentrismo. Y el yo a la cuarta potencia es la egolatría. ¿En qué potencia te encuentras? Y si te encuentras en el yo a la segunda potencia, está bien, hay que aprender a regularla con principios, con valores. Si te encuentras en el yo a la tercera potencia, cuidado, son números rojos. Y si estás en algún sentido en la cuarta potencia, se te va a notar. O sea, ni siquiera tienes que hacer mucho para ver en qué estás, se nota. Entonces ahí es importante cuando tienes que empezar a atenderte y tener la suficiente aceptación y sobre todo el entendimiento que quiera atendernos, porque entonces tenemos un problema muy grave y eso después nos trastorna la salud, y es cuando vienen las situaciones patológicas, el cáncer, la diabetes y todo este tipo de rollos que son producidos justamente por el egocentrismo, por la no regulación y el no control del egoísmo. Entonces la bronca no es el ego es un ser sublime, gracias al ego estamos acá. El problema es que no hemos entrenado a nuestro ego y que no sabemos las dosis exactas de egoísmo. Es como cuando tienes uno de estos perros de poder, un pitbull, un rottweiler, estos animales, son seres de mucho poder. No son perritos regulares, son perros que tienen mucho poder, mucha concentración de fuerza y que hay que estarles dando ciertas actividades, ¿no? O sea, es un acto egoísta que tú le pongas a un animal una llanta para que la muerda, claro, porque el animal necesita estar descarrilando toda esta energía, todo este poder, porque si no lo va a hacer o con otro perro o con otro ser humano. Nosotros somos iguales. Nuestra parte depredadora tenemos que reconciliarnos con nuestra sombra, con nuestra parte egoísta, para entender que necesitamos evidentemente ciertos ejercicios que son 7 y dependiendo de nuestra condición personal es justamente el darle este espacio de recreación a nuestra parte depredadora. El egoísmo es nuestra parte depredadora que tenemos que sacar al perrito a pasear y que tenemos que darle lo que necesita de acuerdo a su raza. Habrá quienes su egoísmo es pitbull, habrá quienes son French, pero al final de cuentas tenemos una parte egoísta que requiere de manera singular dar ciertas formas, ¿no? No es lo mismo la lujuria en Juan que en Pedro. Cada quien van a tener formas distintas de hacer actividades sexuales, pero lo importante es que la definas, que veas cuál es tu tinte, tus gustos, tus piensos en ese sentido y que los eches a andar con mucho orden y con mucha mesura y siempre con los principios y los valores humanos, porque los principios humanos frenan, meten el freno de mano cuando estamos ya fuera de cuando ya el egoísmo se va a vertir al egocentrismo. Los principios y los valores humanos frenan de inmediato, intervienen y previenen. Por eso es la importancia de vertir a los principios humanos, que por supuesto los vamos a ir hablando, y era importante marcar parteaguas. Entonces estamos en una nueva etapa de nuestro programa, repito, cada semana vamos a ver un tema en mi perfil de Facebook, ahí va a estar en la descripción, y posteriormente vamos a concluir la semana con la polémica que abrimos durante la semana, un tema polémico, abrimos debate, la gente comparte, yo de ahí tomo material para hacer el video, hago un en vivo antes de hacer el video y después de hacer el en vivo ya concluyo para darme una idea, un claro bien, y sobre todo con las aportaciones, con los comentarios que hagan ustedes, que haga la gente que están en mi perfil de Facebook, pues ya medio conciliamos la idea, y entonces a partir de ahí pues ya ponemos el material acá en el video en el canal de YouTube. Bueno, pues mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y que la luz me los lleve por el camino del humanismo. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.